Entonces, hermanos, vamos a estar en el libro de Malaquías. Amén. Doy gracias a Dios por César Jr. Él está con nosotros de nuevo. Él estaba en las Canarias disfrutando el paraíso. Amén. Y ha regresado a la lluvia. Amén. Amén. Entonces estamos contentos que Él ha regresado con seguridad y sin problema. Amén. Amén. Yo doy gracias a Dios por todos los jóvenes de esta iglesia. Y los ancianos también, pero los jóvenes, amén. Tenemos un buen grupo de jóvenes aquí. Y doy gracias a Dios por ellos. Amén. Y he escuchado algo. Hoy es el cumpleaños de nuestro hermano Sergio. Hoy mismo. Amén. Felicidades, hermano Sergio. Feliz cumpleaños. Amén. Que este año sea lo mejor. Amén. Amén. Y es como dos cumpleaños en un mes. El nuevo nacimiento y ahora estamos celebrando su cumpleaños. Amén. Felicidades. Felicidades. Amén. Estamos en el libro de Malaquías, capítulo 4 y verso 5. Capítulo 4 y verso 5. Este es el último libro antes del Nuevo Testamento. Amén. Y este es él era un profeta. Amén. Y él tiene esta profecía. Y realmente he escogido este mensaje antes de irme al campamento de pastores donde hablamos mucho de la familia. Pero este es algo que he sentido en mi corazón esta semana para predicar. Amén. Estamos allí, verso 5. Amén. La palabra de Dios dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Hermanos, esta mañana yo quiero predicar sobre el tema la redención de la disfunción. La redención de la disfunción. Amén. Vamos a orar una vez más. Vamos a cerrar nuestros ojos y levantar nuestras manos. Señor Jesús, Señor, hoy te necesitamos más que nunca, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor. Unge mis labios, Señor, para predicar a tu pueblo, Señor. Tu pueblo, Señor. Necesitamos una palabra de ti, Señor, esta mañana. Gracias por tu palabra que nos brinda el gozo y la alegría, Señor, y la esperanza, Señor. Abre nuestros corazones y mentes, Señor, para recibir lo que tengas para nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, en la presencia del Señor. Había una vez un niño que creció en una familia privilegiada. Su padre poseía una fortuna generacional gracias a su negocio agrícola. El niño carecía de todo realmente, pero nunca estaba satisfecho debido a su naturaleza ambiciosa. Y además de su madre y de su padre, él tenía un hermano mayor. Y además de la riqueza generacional, la familia tenía también una fe generacional en Dios, y no eran apostólicos, es decir, de la primera generación. Pero uno podría haberlos considerado la familia ideal. 2 hijos, una cerca blanca como en los Estados Unidos. Amén, un perrito quizás, temerosos de Dios, un negocio familiar exitoso, pero no lo eran, hermanos. Al contrario, la disfunción, la discordia
y el engaño definían a esta familia. Desafortunadamente para este joven, él no tuvo la mejor madre. Autoritario y reacio a dejar que el niño madurara y se convirtiera en un hombre independiente, se convirtió en un hijo de su mamá. Su padre no era mucho mejor, realmente, al ver la impotencia de su hijo menor causada por la excesiva crianza de su madre. El padre favoreció al hijo mayor. El hermano mayor tampoco era nada extraordinario, hermanos. A todos luces era un hombre bastante simple, pero al menos se comportó como un hombre, con cierta independencia y robustez. El favoritismo paterno dividió la familia en dos bandos, lo de la madre y lo del padre. Y tan profunda fue la división que el hijo menor intentó una adquisición hostil del negocio familiar mediante un engaño coordinado con su madre. Y cuando se descubrieron sus planes, desintegró a la familia, hermanos. En lugar de enfrentarse a su familia, el joven demostró una gran cobardía y huyó antes de que su padre y su hermano pudieran vengarse de él. Este joven se llamaba Jacob, hermanos. Era hijo de Isaac, quien a su vez era hijo de Abraham, el padre de la fe. Es el mismo Jacob que tuvo una visión de Dios y del cielo y presenció a ángeles descender y ascender a la tierra. Ese es el mismo Jacob que luchó con un ángel de Dios y ganó, hermanos. Ese es el mismo Jacob cuyo nombre fue cambiado de suplantador a Israel, que significa el que tiene poder ante Dios. Este mismo Jacob que tuvo 12 hijos y cuyos 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel, hermanos. Es el mismo Jacob con quien Dios estableció su pacto eterno. Ese joven, ese hijo de mamá. Dios usó a un hombre de una familia disfuncional para engendrar a su pueblo elegido, los israelitas, hermanos. Y a pesar de todas las marcas en contra de Jacob y su familia desorganizada, Dios lo redimió para un gran propósito, hermanos. Hermanos, no importa cuán desorganizada sea tu familia, Dios aún puede usarte para cumplir un gran propósito en este mundo y en su reino, hermanos. Quizás tu familia haya estado plagada de malos padres, malas madres, malos hijos, malos matrimonios, malas decisiones quizás. Pero si la historia de Jacob nos enseña algo, es que Dios puede redimirnos a nosotros y a nuestras familias de nuestros fracasos y debilidades y disfunciones, hermanos. A cada persona y cada familia en este santuario les dijo, Dios nos ha dado por vencido nuestra familia. Amén. Normalmente no leemos en la Biblia las genealogías, ¿sí? Genealogías de la Biblia con gran interés porque son un aburrido realmente, si estamos honestos. Amén. Pero nosotros prestamos atención especial a veces a nuestros propios árboles genealógicos, ¿sí? Si tenemos un antepasado famoso, la señalamos rápidamente. Oh, yo tenía un bisabuelo que era un rey de un país pequeño o algo así, no sé.
a la misma vez, si tenemos una persona infame en nuestra ascendencia como un criminal, tenemos cuidado de ocultar esta información, ¿sí o no? Y la genealogía de nuestro Señor Jesucristo rompe con el molde enumerando lo bueno, lo malo y lo feo del linaje de Jesús. Jacob aparece en la lista, en la genealogía de Jesús. Betsabé aparece también en la lista, a pesar de que fue llevada ante el rey David en adulterio y se casó con él después del asesinato de su marido Urías. Ruth, la esposa de Booz, era pagana y extranjera, y ella está en el linaje de Jesús. Ella, nacida entre los enemigos del pueblo de Dios, encuentra en un lugar, pero ella encuentra un lugar en el árbol genealógico de Jesucristo. Pero para mí, el ejemplo mayor es Rahab. Leemos sobre ella en Mateo capítulo 1 y verso 5. La Biblia dice, Salmón engendró a Rahab, a Booz. Y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Aunque no es algo sin precedentes, era raro mencionar a las mujeres en las genealogías judías. Pero la genealogía de Jesús enumera cinco mujeres, lo que entre otras cosas resalta la importancia del papel de María en la vida de Cristo. Amén. Dios está llamando, hermano. Está bien. Rahab, esta mujer Rahab, vivió en la ciudad de Jericó al comienzo de la conquista de Israel en la tierra prometida. De hecho, la conquista de Josué e Israel comenzó con Jericó en el libro de Josué. Y Rahab, ella era prostituta. Amén. Y nació de uno de los enemigos del pueblo de Dios. Pero Rahab temía a Dios y a su pueblo, los judíos. Y ella acogió a los espías de Israel en su casa. Y cuando las autoridades fueron a buscarlos, los escondió y los ayudó a escapar. Y por este acto singular de justicia, ok, chicos, amén, se la menciona en Hebreos 11, junto con los grandes héroes de la fe. En Hebreos 11, versos 30 y 31, la Biblia dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hermanos, no subestimen el poder de una sola decisión para cambiar sus vidas. No subestimen. No puedo hablar español hoy. Voy a predicar en inglés. Madre mía, Señor, ayúdame. No subestimen el poder de Dios para salvar a quienes actúan con fe, hermanos. Pero lo más que me llama la atención en la historia es que Rahab no solo se salvó a sí misma, sino que también salvó a toda su familia. Leemos en Josué 6 y 25, mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Algunos de los estamos aquí hoy, quizás estemos desesperados con respecto a nuestras familias.
Quizás decimos, Pastor Sam, no sé qué orar. He orado todo. No sé qué más puedo orar. No sé cuál petición puedo entregar al Señor. No sé qué hacer para salvar a mi familia. Y mi respuesta es, no te rindes, hermano. Porque Rahab cambió el destino de su familia con una sola decisión piadosa. Hermanos, con una sola decisión se convirtió en la bisabuela de Jesucristo mismo, al Salvador del mundo. Era prostituta, hermanos. Estás a un solo acto de fe de la salvación de tu familia, hermano. Hermana, estás a una sola oración de ver a tu familia restaurada. Amén. Estás un solo culto de romper las cadenas de la adicción que han plagado a tu familia por generaciones, hermanos. Está una sola decisión de liberar tus hijos de las cadenas que los atan, hermanos. Ten fe en Dios, porque Dios puede redimir a tu familia. Él puede salvarlos. Amén. En esta iglesia, hermanos, nunca dejaremos de orar por nuestras familias. Nunca dejaremos de confiar en Dios por la salvación de toda nuestra familia. Vamos a encomendar nuestras familias a un Dios misericordioso y gracioso, hermanos. No, siéntese. No. Amén. Ahora, el diablo nos mentiría y nos diría que somos la primera generación, la primera, con problemas familiares. Los cristianos antes no tenían problemas familiares. Esa es una mentira, hermanos. ¿Ok? Que nuestros héroes de las Escrituras tenían familias perfectas. Acabamos de entender la historia de Jacob. Es un buen ejemplo. Y Rahab también. Y David también. Y otra mentira es que no hay esperanza para tu familia o tu familiar. Amén. Quizás hayas venido a la iglesia hoy con un gran, carga para su familia. O quizás provienes de una herencia y un legado piadoso. Eso es maravilloso. Entonces hay mucha esperanza para tu familia. Amén. Los árboles genealógicos de otros pueden parecer como una lista de una prisión o una cárcel. Pero todavía hay esperanza para ti y tu familia. Amén. Porque el libro de Eclesiastes dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Cada generación ha luchado por mantener el vínculo de amor y confianza entre hijos y padres. Yo lucho por este vínculo en mi familia. ¿Alguien más? Amén. Es una lucha constante, hermanos. Todos lidiamos con el distanciamiento que surge naturalmente en la adolescencia. Es normal. Y por muy fuerte que sea nuestra familia, todos pasamos ¿por qué? Por tribulaciones, pruebas, cambios de vida, cambios de país, cambios de trabajo. Cosas normales de la vida que nos enfrenten, hermanos. Por lo tanto, todos podemos encontrar consuelo en la profecía de Malaquías 4. Que Dios enviará el espíritu de Elías en los últimos días para que los hijos vuelvan a sus padres y los padres a sus hijos. Amén. Este es otro problema hoy en día en la sociedad. Los padres, ¿dónde están los padres? Aquí yo sé, tenemos padres buenos, pero el resto del mundo hay una falta de padres en el mundo. El hermano Miguel Quintero estaba contándonos las estadísticas de las familias sin padres. Y él estaba, no puedo recordar las porcentajes, pero él estaba contando como sin padres tiene este % de probabilidad ir a la cárcel.
sin padre tiene este porcentaje, por ciento ir aquí, o probabilidad. Y él dijo 2 o 3 estadísticas así. Y le dije, ¿solo el padre? No ha mencionado nada de la madre. Porque normalmente es el padre que se va. Entonces tenemos hoy una falta de los padres. Y necesitamos este espíritu de Elías dentro de nuestra iglesia. Amén. Para volver los corazones de los padres hacia los hijos de nuevo. Amén. Elías fue un gran profeta de Israel, cuyo nombre significa Jehová es Dios. Su nombre mismo era una confesión de nuestra más profunda convicción, que hay solo un Dios, Jehová, y que este Dios se hizo hombre en Jesucristo. Amén. Y el ministerio de Elías estuvo definido por 4 acontecimientos importantes que podemos leer en el libro de 1 Reyes. Número 1, el anuncio de la sequía de 3 años y medio en Israel. Número 2, el milagro de la abundancia de alimento para la viuda y su familia durante la hambruna. Mediante de este milagro de Elías, Dios protege y provee para una familia. Interesante, Él está ayudando a una familia con su milagro. Número 3, la resurrección del hijo fallecido de la viuda. Amén. Mediante este milagro de Elías, Dios restauró una familia. Y puede que tengas algunas cosas muertas en su familia, hermanos. Algunas relaciones muertas, algunas circunstancias muertas. Sin embargo, Dios puede resucitar lo muerto en tu familia. Él trae esperanza a los desesperados. Amén. Y número 4, su triunfo sobre las profetas del dios pagano Baal en el monte Carmelo. Amén. Entonces, por estos milagros podemos decir, Elías es visto como el profeta de la restauración, arrepentimiento y reconciliación. Es por eso leemos del espíritu de Elías. Porque el espíritu de Elías es el espíritu de la restauración de familias, el arrepentimiento y la reconciliación de las relaciones, hermanos. El espíritu de Elías también siempre es enviado antes de la venida del Mesías. Juan el Bautista fue ungido con el espíritu y el ministerio de Elías para preparar el camino para la primera venida de Jesucristo. Leemos en Lucas capítulo 1 y verso 13, sí. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan el Bautista. Y verso 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Delante de quién? Jesucristo. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces hoy les tengo buenas noticias, hermanos. El Señor regresa pronto. La segunda venida del Señor se acerca, hermanos. Entonces podemos esperar el espíritu y ministerio de Elías en nuestra iglesia, hermanos. La Biblia dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Este versículo habla de la segunda venida del Señor Jesucristo. El espíritu y el ministerio de Elías ya está obrando hoy en la tierra, yo creo. En la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, hermanos. Y la fuerza de esta unción
seguirá creciendo a medida que se acerca la venida del Señor. Y como iglesia vamos a recibir esta unción en nuestra iglesia, en Esperanza Viva. Vamos a ser una iglesia de familias fuertes, hermanos. Vamos a tener familias restauradas aquí. Amén, reconciliadas aquí. Vamos a ponernos en este ministerio y vamos a abrirnos a recibir esta unción y ministerio de Elías en nuestra iglesia. Malaquías 4:6 dice: vuelve al corazón de los padres hacia los hijos y al corazón de los hijos hacia los padres. Amén. Ahora usted podría preguntarse, ok, ¿qué podemos hacer para que esto suceda? No vamos a sentarnos aquí con brazos cruzados y esperar el espíritu de Elías. Venga, Elías, estoy aquí. No es así, hermanos. Sin duda, no debemos simplemente esperar. ¿Cuál es nuestro papel en la restauración de la familia? A lo largo del Antiguo Testamento y la literatura judía, Elías se asocia constantemente con el deseo de que jóvenes y mayores se vuelvan a Dios. Entonces vamos a leer en Primer Reyes, el libro de Primer Reyes. Este es el reto de los profetas de Baal, amén, en el monte de Carmelo. Y leemos en capítulo 18 y verso 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Son las palabras de Elías, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y 39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hermanos míos, esta es la respuesta para las familias. Las familias serán restauradas cuando finalmente estén dispuestas a entregar sus vidas rotas a Jesucristo. Amén. Porque solo hay un reparador de lo que es quebrantado. Amén. Solo hay un restaurador. Solo hay uno que reconcilia y se llama Jesucristo, hermanos. Y nuestra labor es proclamar el evangelio de Jesucristo entre nuestras familias, entre nuestros amigos, vuestros vecinos, Señor, y el extranjero también. Y hacer esta proclamación con el espíritu y la unción de Elías ardiendo dentro de nosotros. Entonces necesitamos orar. Dios, infunde en tu iglesia el espíritu de Elías en estos últimos días. Dios, que el fuego y el espíritu de Elías arda en nosotros, Señor. Amén. El espíritu de Elías también no era un espíritu, no sé, tranquilo. Él no era tranquilo. Y él era como Xander. Amén. Moviéndose todo el culto. Amén. Pero él no fue un hombre tranquilo. Él fue como un poco loco. Como Juan el Bautista también. Entonces, él no estaba sentado allí sin hacer nada con los profetas de Baal. Él les dio un reto a ellos, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer lo mismo. No podemos permitir que los ídolos de hoy en día influyen nuestra familia. Necesitamos proclamar el evangelio y la palabra de Dios en contra de los ídolos
del mundo moderno. El dinero, el placer, el honor también, las tentaciones de este mundo, la corrección política, todas las cosas, los ídolos de este mundo hoy en día. No debemos sentarnos callados con estas cosas y en nuestras familias. Tenemos que abordar, no sé, estos peleas en nuestra casa, con nuestra familia. Si algo surge en el colegio, debemos abordarlo. ¿Con qué? La palabra de Dios. No podemos permitir que los ídolos nos influyan a nuestras familias, hermanos. Tenemos que predicar en contra de los ídolos. ¿Y qué es el ídolo? No sé. En tu caso es algo diferente que en lo mío. Pero todos enfrentamos los ídolos de la vida. Y especialmente los jóvenes. Amén. Los jóvenes tienen que aguantar de todo en el colegio hoy. Es bastante difícil. Gracias a Dios no soy joven. Amén. Lo siento, jóvenes. Pero doy gracias a Dios que ya he superado esta época de mi vida. Porque es muy difícil. Pero yo quiero decir, como iglesia, estamos aquí para ayudarlos. Amén. Estamos aquí para guiarlos. También con la palabra de Dios y con amor y entendimiento. Porque no es fácil. Amén. Amén. Hermanos, no necesitamos pulir nuestro mensaje. No necesitamos pulir y pulir nuestra presentación del evangelio. No es eso, hermanos. Necesitamos tener el fuego del Espíritu Santo ardiendo en nuestras casas. Amén. Ese es lo más importante. Si lo tenemos, vamos a superar cualquier reto que enfrentemos. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie.